Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este segundo domingo de Cuaresma. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9, la transfiguración del Señor. La semana pasada escuchamos que el demonio llevó a Jesús a un monte muy alto, a una montaña, y le mostró los reinos del mundo y se los ofreció si él se prostrara ante él. Jesús rechaza esto y no tiene nada que ver con esta tentación de tener avaricia al poder. Esta semana contratamos o nos oponemos a esta montaña, en otra escena de otra montaña, la montaña de la transfiguración. Vamos a leer. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas en un monte muy elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos enseña que la presencia divina, la esencia divina, la persona divina de Jesús no se deja ver en la avaricia del poder o de las riquezas, sino que Jesús demuestra su ser divino y su condición divina en su ser servicial y humilde, en hacer de su vida una oblación, un gesto de donación para nosotros, en donar su vida para nosotros. ¿Por qué a Pedro, Santiago y Juan? ¿Será que son más importantes o será que Jesús los quiere un poquito más? No, al contrario, Pedro, Santiago y Juan vienen escogidos para ver esta escena porque son los más difíciles. Recordemos a Pedro que se llama la piedra, y es piedra no solamente porque es fuerte, es piedra porque a veces es piedra de tropiezo. En este mismo evangelio Jesús va a llamar Satanás a Pedro porque también Pedro lo va a tentar y lo vamos a ver cómo. Pero Pedro viene llamado Satanás porque no comprende, no entiende y no quiere ver el plan de Dios. Quiere ver nada más el plan que él quiere. Y Santiago y Juan pues vienen llamados hijos del trueno. ¿Por qué? Porque su comportamiento es como el trueno. Es peligroso, es violento y no se puede predecir, no se puede saber cuándo es que va a venir el trueno. Entonces Pedro, Santiago y Juan vienen elegidos no porque se lo merecen, sino porque lo necesitan. Y Dios, como buen padre, como buena madre, le da más atención no a los hijos que más quiere y ama, sino al hijo, a la hija que más lo necesita. Vamos a seguir. Mateo describe, hablándonos del rostro que se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Mateo nos está describiendo qué es lo que le sucede a la persona humana cuando llegamos al otro lado, cuando atravesamos el camino de la muerte. Y cuando nosotros atravesamos el camino de la muerte, porque Mateo es claro que la muerte no es el fin de la persona, la muerte no destruye a la persona, la transforma. Para nosotros los cristianos, volvemos a esa relación correcta con Dios, volvemos a esa relación correcta con el hermano y la hermana. La muerte no es el fin para nosotros y por eso nuestras vestiduras se ponen resplandecientes, blancas como la nieve. ¿Por qué? Porque es el color de la resurrección. Es el mismo color de la resurrección que nosotros experimentamos durante nuestra vida. Vamos a continuar. Y de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías conversando con Jesús. Notan cómo no conversan con la comunidad de Jesús. Moisés y Elías no tienen mucho que decir a la comunidad de Jesús. Hablan con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, hacemos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otro para Elías. Y mira cómo Pedro aún no comprende. Todavía no entiende que Jesús tiene que ser el centro de su vida. Él quiere estar allí con Moisés y con Jesús y con Elías, pero miren el orden en el cual Moisés menciona el construir 3 chozas. Vamos a construir 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías.
Para Pedro, Moisés está al centro. Él quiere un Mesías que sea como Moisés, que venga con leyes, regulaciones, obligaciones, obediencia y con el celo del profeta Elías, que con violencia trajo a la gente de su tiempo a obedecer a Dios. Todavía no entiende. Y esta es la tentación que Pedro le trae a Jesús. Es que Pedro le quiere recordar a Jesús que el Mesías que él y otros esperan es un Mesías es un Mesías como Moisés y como Elías. Y Jesús no tiene nada que ver con esto. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Dios no tiene nada que ver con, y no quiere nada que ver con la conversación de Pedro. Dios no quiere nada, tanto que mientras Pedro hablaba, Dios interrumpe la conversación. Y Dios interrumpe la conversación para poner las cosas claras. Y Dios le habla a Moisés, a Elías, a Pedro, a Juan y a Santiago. Y a todos les dice: Este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Ya no hay necesidad de escuchar solamente a Moisés y a Elías. Ahora está aquí el que viene a traer cumplimiento a Moisés y a Elías. Jesús es el cumplimiento de toda ley y de todos los profetas, y a él tenemos que escuchar. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. ¿Por qué? Y Jesús les dijo: levántense y no teman. ¿Por qué tener este gran terror? ¿Por qué tener miedo? Porque la imagen de Dios que ellos tenían se les acaba de destruir. La imagen de que ellos esperaban del Mesías que venía se acaba de destruir. ¿Por qué? Porque Dios les puso en claro que Jesús es el Mesías que ellos están esperando y que este Mesías tiene poco que ver con Moisés y con Elías. Jesús es la presencia de Dios entre nosotros y Él viene hacia nosotros con humildad y con servicio. Y también nosotros nos podemos asustar un poco al pensar que al Dios que nosotros amamos, al Dios que nosotros queremos, al Dios que nosotros llevamos en el corazón, es un Dios que no viene con poder y con riqueza. Es un Dios que se deshace, que se vacía de su poder y de su poder divino, de su estancia divina, y se hace uno como nosotros. Un Dios que viene a enseñarnos que el verdadero poder está en el ser humilde, en el ser obediente y en el hacernos los siervos, el sirviente al servicio, el siervo de todos los demás. Dios los bendiga.